Hola mis hermanos y amigos, otro día de victoria aquí en su programa Pregoneros del Maná, aquí en esta televisión Link Community Television. Bienvenidos a un día más de victoria porque el Señor nos dio la vida para hablar de su palabra. Hoy venimos con un mensaje fresco, ya terminamos el ciclo que estábamos haciendo y hoy vamos a comenzar la paciencia de Dios. En su base bíblica de Santiago 7, del 1 al 11. Santiago 5, del 7 al 11. Espero que este mensaje llegue a lo más profundo de su corazón, porque la paciencia es algo bien bonito en la vida de todos los cristianos. Debemos practicar la paciencia, pero tenemos como ejemplo a nuestro Dios. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Dios: sé pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está a la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Que Dios añada bendición a su palabra. Hablar en estos tiempos de tener paciencia es como tirarle piedra a la luna. Porque en estos tiempos que estamos viviendo, un tiempo que todo lo creemos tipo microwave, todo lo queremos rápido, todo lo queremos pronto. Cuando oramos al Señor y lo oramos al Señor y no recibimos inmediatamente lo que desea nuestro corazón, inmediatamente nos viene la impaciencia. Y la impaciencia no es buena para el hombre cristiano. Es una cosa tan grande que el cuarto mandamiento que tiene la palabra de Dios en los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es el cuarto mandamiento que tiene el Señor. Tener paciencia. La paciencia es un atributo que solamente adquirimos los que hemos creído en el nombre de Dios. Eso no quiere decir que hay veces que no nos desesperamos, hay veces que nos impacientamos, hay veces que nos sentimos como que el Señor no nos está oyendo y nos ponemos buscando: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Tú no estás oyendo lo que está pasando. Tú no estás mirando lo que está pasando en este mundo. Señor, Maranata, ven ya, ven. Pero todas las cosas suceden. Yo he tenido que aprenderlo a palo limpio. Tener paciencia, mi hermano, es un fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu nos dice a nosotros que nosotros tenemos que esperar, porque en el tiempo de Dios es mejor que sucedan las cosas, porque Dios no se impacienta, Dios no se acelera, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios santo y nos manda a nosotros que tengamos paciencia. Pero ¿por qué Dios? Los frutos de la paciencia. ¿Cuáles son esos frutos que habla la palabra de Dios del fruto de la paciencia? Mi hermano, hay veces que nosotros vemos al malo como prospera. Nosotros vemos, hay veces, gente que blasfeman y menosprecian y cogen el nombre de Dios en vano.
Y nosotros decimos, Señor, ¿y cómo tú le permites a esa persona que viva más sobre la tierra? Entonces nosotros, Dios siempre quiere que el hombre se arrepienta. Dios siempre quiere que el hombre busque de Él. Dios quiere, la paciencia de Dios es una paciencia. Ustedes nada más tienen que ver la paciencia que más describe la Biblia, con más, fue la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino en el tiempo perfecto de Dios. Primero nos habló en el Antiguo Testamento de Él, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 24. El último verso de la Biblia dice amén, y el amén es así sea. Hágase tu voluntad, Señor. Cristo es el amén. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas que están pasando en este mundo, donde el mundo anda como que no hay Dios, como que no hay esperanza, que el hombre se ha ido apartando cada día más del camino de Dios, el hombre ha ido buscando, el intelecto humano ha suplantado la palabra de Dios. Ya Dios legisló sobre lo que el hombre tenía que hacer, y lo que el hombre tenía que hacer está aquí, mis hermanos. No tenemos opción. Dios legisló sobre todas las cosas que tiene que hacer el hombre, y nosotros tenemos una opción: aceptarlo o aceptarlo, porque horrenda expectación de juicio a aquellos que no obedecen lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y la venida del Señor, mi hermano, no retarda. Él, en el diluvio, hubo un hombre, Noé, predicó 120 años la venida, que iba a venir un diluvio. Va a venir un diluvio, un hombre haciendo un barco en medio de un bosque, haciendo un barco 120 años, diciéndole al mundo que todavía las puertas de la misericordia estaban abiertas, que Dios todavía le estaba diciendo al mundo, dándole la oportunidad que dejara su mal camino, que volviera sus caminos a Dios, que se volviera de una forma especial y volviera su mirada hacia el Dios de los cielos. Pero el hombre, en su tosudez, desechó la gracia de Dios y su paciencia. Y el día que llegó el diluvio, horrenda expectación de juicio. Mis hermanos, la venida del Señor no retarda. Cristo vino, y cuando vino fue en el tiempo que Dios tenía establecido. Y cuando Dios establece los tiempos, usted se pone a preguntar, ¿por qué vino nuestro Señor Jesucristo en el gobierno mundial de los romanos, un gobierno malo, violento, que castigaba cualquier desobediencia a ellos, no a Dios, a ellos como imperio? Lo que pasaban los hombres no era cosa, lo que pasó el pueblo de Dios, lo que hicieron en su templo, lo que hicieron con su pueblo, eso llora delante de la presencia de Dios y de la humanidad. La brutalidad desarrollada por ese imperio romano. ¿Y qué tenemos del imperio romano? Cenizas, porque en el tiempo de Dios se cumplió su caída. Y esos son ejemplos que nosotros tenemos ahí. La paciencia de Job, cuando dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová glorificado. Mi hermano, cuando nosotros aprendemos que no es lo que diga el hombre, mi hermano. El hombre puede decir, el hombre puede poner, el hombre puede disponer. Si no está bajo los designios de Dios, no importa lo que haga el hombre, no importa qué tan alto suba, no importa cuánto intelecto tenga, no importa nada, porque el hombre más sabio del mundo, nacido de mujer, se llamó Salomón. Y él, al final de sus días, dijo, vanidad de vanidad, todo es vanidad. El oro, las riquezas,
la sabiduría, todo es vanidad si Cristo no es el que edifica la casa de un hombre conforme al corazón de Dios. Mis hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo de ajetreo constantemente, ajetreo, todos queremos todas las cosas rápidas, queremos una casa rápida, queremos dinero rápido, queremos todo lo que queremos un hijo rápido, queremos una familia rápida, queremos hacernos ciudadanos rápido, queremos hacernos millonarios de pronto. Mi hermano, y todos son los deseos del hombre. El hombre tiene que tener deseo de prosperar y echar para adelante su familia. Pero si él no pone en primer lugar al Cristo de la gloria, no importa, mi hermano. Dios te puede prosperar, pero si no tienes a Cristo, mi hermano, puedes tener toda la riqueza de esta tierra y no tienes nada. Porque ¿de qué le vale al hombre granjearse el mundo entero y perder su alma? Como dice la palabra de Dios, cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo, mi hermano, porque Cristo es el todo del hombre. Por eso Dios estableció un día para que el hombre muera, mi hermano. El hombre no fue creado para sufrir, el hombre no fue creado para morir, porque el alma del hombre no muere, pero tiene, después del pecado del hombre, de ese pecado original de Génesis 3, el hombre condenó su existencia en la tierra. Entonces vino un Salvador en el tiempo de Dios bajo su paciencia, porque la paciencia de Dios, hay gente que dice, pero ¿cómo Dios permite que tantos niños mueran? ¿Cómo Dios permite tanta catástrofe? ¿Cómo Dios esto, mi hermano? Es la maldad del hombre en la tierra que hace que todas estas catástrofes sucedan. Esas bombas atómicas haciendo pruebas en el mar, haciendo pruebas en los desiertos. Cada vez que tiran una bomba de esa, mi hermano, póngase a pensar lo que pasa en las aguas y en la atmósfera. Póngase a pensar solamente el hombre haciendo cosas para él mismo destruirse. Ante Dios ya estableció que nos amemos como uno, como el Padre ama al Hijo, que nos amemos. El primer mandamiento es ama a Dios y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo. Yo simplificando la palabra de Dios, parafraseándola, porque mi hermano, si nosotros, esta humanidad, solamente cumpliéramos esos dos mandamientos, el mundo fuera diferente, porque usted no querría jamás hacerle daño a su prójimo. Usted porque amar a Dios, el amor no hace daño, mi hermano. Yo lo voy a estar diciendo hasta que Cristo venga o yo parta con Él, porque mi hermano, el amor nunca le hace daño a la gente. Cuando una gente quiere subir de posición en un trabajo, en cualquier sitio donde se encuentre, es que yo quiero estar en esa posición. Y usted sube bajo el deseo de usted, pisoteando, maltratando a otros. Y después que está arriba, mi hermano, mientras más alto hay veces que llegamos, más pronto nos tumba Dios y la caída es más grande. Mi hermano, tenemos que tener paciencia como Dios tiene paciencia con nosotros. Dios quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Por ese arrepentimiento tiene que ser confesando nuestro pecado y diciéndole a Dios, Señor, perdóname, anduve a espaldas de ti. Perdona mis pecados, perdona mi rebelión contra ti. Ayúdame a yo poder conocerte como un hijo tuyo. Señor, ten misericordia de mí, porque mi vida no ha sido muy agradable delante de tus ojos. Cuando Dios establece eso, mi hermano, esos parámetros de vida, porque la paciencia de Dios es una paciencia que edifica, es una cosa que no importa lo que haga el hombre, siempre se va a hacer, la palabra de Dios se va a cumplir y todo lo que Él estableció se cumplirá. Dios dice que después que el hombre caiga del lado después que el hombre muere, del lado que caiga el árbol,
de ese se quedará. ¿De qué lado quieres tú caer, mi hermano? Dios tiene paciencia contigo. Mi amigo, Dios tiene paciencia contigo. Dios no ha venido porque quiere salvar tu vida. Quiere que tú regreses al redil de Dios y Él te abrazará como el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, tenía todo en la casa de su padre y se fue. Pidió su herencia y gastó todo lo que tenía, malversándolo con prostitutas, con vicios. Y al final reconoció su maldad y dijo: he pecado contra Dios y contra mi padre. Iré ante mi padre y le pediré perdón. Mi hermano, y cuando usted regresa a Dios, Él siempre está dispuesto a perdonarte tu pecado. No importa el pecado que tú hayas hecho, mi hermano. Porque Dios mira el pecado como pecado. Puede ser chiquito o grande. Usted lo puede considerar un pecado chiquito y un pecado grande. El pecado es pecado delante de los ojos de Dios y molesta a Dios. Pero dice la Biblia que si confesares tu pecado y confesares con tu boca y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Entonces Él dice que el que no confiesa su pecado no prosperará. Entonces cuando usted oye esos designios que Dios estableció en su palabra, y nosotros tenemos esto como vano, mi hermano. Nosotros no, nosotros, los designios de Dios, aquí todo se paga en la vida y después que tú mueres ya, no pasó más nada. Después que tú moriste, no hay memoria de ti. Mi hermano, eso es lo que quiere el enemigo de nuestras almas, que tú pienses. Dios quiere que tú no pienses así. Dios quiere que tú te pienses que hay una alma en tu cuerpo, que el enemigo la desea. Hay una alma que no muere y esa alma Dios la quiere para Él, porque Él lo estableció en su palabra. El hombre morirá un día y el día que muera, del lado que cayó el árbol, si usted no aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, en la paciencia de Dios, esperando que usted se arrepienta y vuelva a sus caminos a Dios, horrenda expectación de juicio. Dice Romanos 5, del 7 al 9, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mi hermano, cuando nosotros leemos estas palabras bellísimas que estableció nuestro Señor Jesucristo, vino uno. ¿Usted se cree que usted moriría por Adolfo Hitler? ¿Usted cree que usted moriría por Somoza, por Trujillo, por esos grandes hombres de la maldad? Porque no se puede decir, usted no quiere que la ira de Dios lo alcance a usted. Tiene que volver su camino y da un giro de 180 grados hacia lo que Dios ya estableció en su palabra. Cuando Dios le dice al hombre, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Mi hermano, si usted es una persona que está sufriendo de ansiedad, si usted es una persona que está sufriendo por causa de la justicia del Evangelio de Cristo, súfralo con paciencia, porque la paciencia es un don de los atributos de Dios. Él tiene paciencia con los pecadores, Él tiene paciencia con los que no lo conocen, y Él quiere que el hombre vuelva su mirada a Él. Entonces dice otra vez la paciencia de Dios, y se dice en Génesis 18, del 23 al 25, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de esta ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos?
que están dentro de él, lejos de ti hacer tal mal. No hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mi hermano, eso fue un hombre de Dios llamado Abraham, intercediendo por Dios, por Sodoma y Gomorra. Dios le dio mucha oportunidad a Sodoma y a Gomorra de que se arrepintiera de su maldad, porque la paciencia de Dios es infinita hasta el tiempo que Él tiene establecido. Nosotros los seres humanos, las personas que hemos tenido, que hemos despertado, que se nos han abierto los ojos espirituales y hemos podido ver nuestra condición, y hemos desechado el mundo y sus deseos, y hemos entrado por la puerta estrecha, nosotros ya tenemos una esperanza de vida y de gloria en la paciencia de Dios. ¿Cómo no darle las gracias a un Dios tan bueno y tan misericordioso? ¿Cómo usted no volver su mirada a Jesús para que la ira de Dios no lo alcance a usted? Dios lo espera a usted, mi hermano. Dios lo espera, porque todos nosotros oramos para que esta comunidad de Lin vuelva su mirada a Jesús, que vuelva su mirada, que comiencen a visitar una iglesia donde se predica la palabra de Dios con denuedo, con llenura del Espíritu Santo, que los hombres de Dios dan testimonio de la grandeza de su gloria en medio de su pueblo, que nosotros vivimos vidas que le agradan a Dios para testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos querido vivir un evangelio que glorifique y alabe el nombre de Dios. Cuánta falta de hombres íntegros necesitamos hoy más que nunca, porque dice que estamos viviendo los últimos tiempos, y los últimos tiempos iban a venir hombres vanagloriosos, intemperantes, sin perdonar. Mira, mi hermano, son unas cualidades que describe la palabra de Dios en el libro en la Biblia, que dice que el hombre de los últimos tiempos va a ser un hombre que va a ser terrible, mi hermano. Entonces nosotros no necesitamos hombres consagrados para su gloria, en obediencia, mi hermana, mis hermanos. El amor lo que hace es que edifica, mi hermano. El amor no le hace daño a nadie. Y entonces cuando usted conoce el amor, mire, dice, ese es el amor de Dios. En 1 Corintios 13, habla del amor de Dios, no del amor del hombre yo. Porque el amor del hombre, yo te quiero mucho hoy, pero si me hiciste algo y no me gustó, ya no te quiero. Yo te quiero mucho, pero si tú, estando conmigo, te fuiste para allí, ya yo no te quiero. Entonces, si Dios fuera así, pero entonces Dios estableció en 1 Corintios 13, el amor todo lo espera. El amor todo lo cree, el amor no tiene envidia, el amor no se envanece. Entonces cuando usted ve ese amor así, usted no puede creer que va a ser el amor del hombre, porque el hombre no piensa así, nosotros no pensamos así, la humanidad no piensa así, pero Dios sí, mi hermano. Dios siempre en su paciencia espera que nosotros volvamos a redil y nos reconciliemos con Él. Este es un mensaje que le habla a usted a lo más íntimo de su corazón, que usted pueda comprender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos, difíciles, y que la venida del Señor está tocando a la puerta. Dice 2 de Pedro 2, del 2 al 5, Dios siempre en su paciencia abre una oportunidad para el hombre. Y dice 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo y sobre los impíos. Mi hermano, póngase a pensar en el tiempo de Dios. Noé predicó 120 años diciéndole al mundo que volviera su mirada a Dios, que iba a venir un diluvio. Y lo trataron como un loco. Lo tratamos como que
eso no iba a suceder, porque es que ellos nunca habían visto de que cae el agua de las nubes, pero Dios lo había establecido, que si el hombre no se arrepentía de su maldad, era tanto la maldad que había sobre la tierra, que Dios dijo, tengo que Israel al hombre de la tierra. Y de esos hombres, cuando miró hacia abajo, solo encontró uno digno. Y dice que él halló gracia en Noé. ¿A ti no te gustaría que Dios hallara gracia en ti? ¿A ti no te gustaría que Dios dijera de ti que Él halló gracia en ti para salvar tu familia, tú como padre de familia, como madre de familia? ¿No te gustaría reconciliarte con Dios y comenzar a criar a tu hijo bajo el temor de Jehová, oyendo lo que dice la palabra de Dios? Porque el amor, ¿usted sabe qué es el amor? Obediencia. Obedecer este libro es lo más maravilloso que le puede pasar a un hombre, porque la obediencia trae santidad y la santidad trae alejamiento del pecado y florece el amor en el corazón de los hombres. Y creo que eso es lo que está en lo más íntimo del corazón de Dios, que el hombre se arrepienta y vuelva a los caminos de Dios, porque en la paciencia de Dios tenemos esperanza. Él no quiere que nadie perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Dice el Señor en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi hermano, qué Dios tan bondadoso, qué Dios tan maravilloso. Él no se afana, Él no se incomoda, Él no quiere matarte, Él no quiere que tú te vayas para el infierno, Él quiere que tú te arrepientas, porque Él dice que Él no tiene por tardanza, porque su venida está cerca. Y la paciencia de Dios es algo maravilloso. Esta es la primera parte de su mensaje en los tiempos de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en la segunda parte, aquí en tu programa Pregoneros del Maná.